Hola, el día de hoy hablaremos acerca del incidente de suspensión. ¿Qué es el incidente de suspensión? Pues bueno, la suspensión como tal del acto reclamado es una medida cautelar por virtud de la cual el juez de amparo ordena a la autoridad responsable que paralice su actuar, no materializando los actos que de ella se reclaman, cabe mencionar. Esto para mantener viva la materia del acto reclamado, en la inteligencia de que en amparo directo la suspensión es concedida o negada por la propia autoridad responsable. La controversia suspensional se substancia vía incidental, a menos de que sea suspensión de oficio, por lo que tiene vigencia exclusivamente cuando se encuentra en trámite el juicio de amparo. Suspensión de oficio. La suspensión de oficio se otorga cuando en la demanda se señale como reclamado algunos de los siguientes actos de autoridad en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Número 1. Actos que importen peligro de privación de la vida. Número 2. Actos que impliquen privación de la libertad fuera de procedimiento. Número 3. En caso de que se ataque una incomunicación. Número 4. Actos que importen deportación o expulsión. Número 5. Actos que impliquen una proscripción o destierro. Número 6. La aprobación de una extradición. Número 7. En caso de que se reclame desaparición forzada de personas, el cual es un delito. Número 8. La imposición de una tortura. Número 9. La incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional. Y por último, número 10. Actos que importen la afectación a los derechos agrarios de un núcleo de población ejidal o comunal. En estos casos, el juez de amparo debe otorgar la suspensión independientemente de que el quejoso la haya o no solicitado, concediéndose dentro del mismo auto admisorio de la demanda de amparo, en el que ordena a la autoridad responsable que cese los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o la imposición de una tortura, o que mantenga las cosas en el estado que guarde al momento de decretarse esta medida cautelar. Cuando de llegar a consumarse el acto reclamado, se haga imposible la restitución al gobernado en el que goce de la garantía violada o que se trate de amparo agrario. Contra la resolución en que se otorgue o niegue la suspensión de plano y de oficio, procede el recurso de queja con fundamento en el artículo 97, fracción 1, inciso B de la Ley de Amparo. Suspensión a petición de parte en amparo directo. En los casos de amparo contra actos diversos a los ya mencionados, la suspensión del acto reclamado se otorga a petición del quejoso, de donde deviene su nombre, suspensión a petición de parte. Para que el juez esté en aptitud de otorgarla, es necesario que se reúnan los requisitos legales de procedencia de esta medida cautelar, tal cual lo indica el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales requisitos son los siguientes: que el quejoso la solicite, que su concesión no se afecte al interés social, que no se contravengan normas de orden público, en el entendido de que el artículo 129 da ejemplos de supuestos en que afecta al interés social o se contravienen normas de orden público, siendo parámetros de estos casos, habiendo dicho la Suprema Corte de Justicia que el juez debe estudiar en todos los casos ese aspecto. Asimismo, para que se otorgue la suspensión, deben reunirse requisitos morfológicos propios de la naturaleza del acto, que son los siguientes:
Número 1. Que el acto sea futuro, o sea, que no se haya ejecutado. Y número 2. Que el acto sea de carácter positivo, o sea, que represente un hacer por parte de la autoridad responsable. Por tanto, la suspensión no procede contra actos pretéritos, actos negativos u actos omisivos. La cuestión incidental deriva de la suspensión en amparo indirecto. Se tramita por cuerda separada, en un cuaderno independiente y autónomo del amparo, sin que trascienda lo que en uno se dicte dentro del otro. Las dos únicas resoluciones que se dictan en el cuaderno principal que tienen interferencia en materia suspensional son las que admite el juicio de amparo y la que tiene por ejecutoriada la sentencia, ya que la cuestión suspensional es una controversia accesoria a la principal. Solicitud, forma y tiempo. La suspensión debe pedirse por escrito, sin que quepa la posibilidad de que se demande en forma oral, salvo que el amparo se pida en comparecencia, conforme lo indica el artículo 109 de la Ley de Amparo. Esa petición puede hacerse desde que se demanda el amparo o en cualquier otro momento del juicio, hasta antes de que se haya dictado sentencia ejecutoria en el juicio, ya que el incidente suspensional está supeditado a la existencia del juicio principal. En ambos casos deben acompañarse 2 copias de la demanda para formar por duplicado el cuaderno incidental, ya que el juez de distrito nunca pierde jurisdicción en materia suspensional y para el caso de que se promueva un recurso en contra de alguna de sus resoluciones, el cuaderno original del incidente de suspensión se remita al tribunal colegiado de circuito que deba conocer del recurso, en tanto que el duplicado se queda ante el juez de distrito, quien seguirá substanciando el incidente hasta que se dirima la cuestión principal o de fondo, como lo dice y lo indica el artículo 155 de la Ley de Amparo. La solicitud de otorgamiento de la suspensión no requiere de una técnica extraordinaria, bastando tan solo con que se haga la mención de que se solicita esa medida cautelar para que el juez la obsequie, recomendándose que en ciertos casos se haga un análisis sobre la procedencia de esta medida cautelar, dándole luces al juez para que éste otorgue la suspensión del acto reclamado. También es recomendable que el quejoso solicite se le otorgue la suspensión primeramente en su etapa de suspensión provisional y posteriormente en la suspensión definitiva. El escrito de petición de la suspensión, cuando se solicita después de iniciado el juicio, o sea, no dentro del escrito de demanda de amparo, se conforma con los siguientes apartados. Número 1. Rubro. Lo constituyen la indicación del nombre del quejoso y el número del juicio de amparo, que es el cuaderno principal de amparo. 2. Juez destinatario. Este incidente se substancia ante el juez de distrito que esté conociendo del juicio de amparo, por lo que el escrito de solicitud de la suspensión se dirige a dicho servidor público. 3. Proemio. En esta parte se señala quién es la persona que promueve y la calidad con que lo hace. 4. Preámbulo. Es la manifestación de qué se está promoviendo, que se inicia incidente de suspensión del acto reclamado. En esta parte se debe indicar con relación a qué actos de autoridad se solicita la suspensión y por qué causas se eleva esa solicitud. 5. Fundamento legal. Se conforma con la indicación de los preceptos que dan soporte al otorgamiento de la suspensión, siendo oportuno hacer un razonamiento en relación a la procedencia de la suspensión. 6. Puntos petitorios. Indicación concreta de lo que se solicita en este escrito, que se tenga el promovente por presentado, que se abra el cuaderno incidental por duplicado, que se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado,
que se otorgue copia certificada del auto en que se conceda la suspensión provisional, etc. 7. Lugar, ciudad en la que se redacta el escrito. 8. Fecha, día en que se elabora el escrito de referencia. 9. Nombre y firma del promovente. Se debe signar por escrito de referencia para que el juez quede convencido de que esa persona ha comparecido a demandar el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Audiencia incidental. La audiencia incidental es la diligencia judicial en la que las partes y el juez tienen contacto, a fin de que previo el desahogo de pruebas se resuelva el incidente de suspensión, concediendo o negando la suspensión definitiva. Esta diligencia consta de 3 etapas, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, a saber, la audiencia incidental no es pública, por lo que puede ser presenciada por cualquier persona, sea o no parte del juicio, representando de las mismas, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tenga o carezca de interés en el negocio. Se celebra de oficio sin que se impida su celebración, la inasistencia de las partes, sus autorizados o representantes, aplicando lo dispuesto en el artículo 343 del Código Federal de Procedimientos Civiles, levantándose una acta pormenorizada de lo acontecido en la misma. La audiencia incidental se desahoga de la manera siguiente. Se identifican las partes y terceros que no hayan acudido y deban intervenir en ella, merced a la exhibición de su identificación oficial. El juez declara abierta la audiencia. Se abre el periodo probatorio en él y las partes ofrecen las pruebas que no hayan sido aportadas previamente por escrito. Este ofrecimiento se hace en forma verbal. El juez resuelve sobre la admisión o desechamiento de las pruebas. Se procede al desahogo de las pruebas admitidas, primeramente las documentales aprobadas por el quejoso y después de las demás partes, autoridad responsable y tercero interesado, si éste existe. Acto continuo, se desahoga la testimonial, formulando la parte oferente preguntas directas y después las demás partes formulan preguntas relacionadas con las directas e incluso el juez puede interrogar al testigo. Por último, se desahoga la prueba de inspección ocular, mediante la relación que haga en la audiencia de la diligencia que afecto se haya practicado previamente. Cerrada la etapa probatoria, las partes pueden alegar lo que su interés convenga, ya sea por escrito o en forma oral, sin que la ley sostenga que deben anotarse apuntes de estos alegatos en el acta. Una vez concluida la etapa de alegatos, se pasa al dictado del auto con que concluye este incidente, que es la sentencia interlocutoria, que puede ser dictado en la misma fecha en que tenga verificativo la audiencia incidental o en una fecha posterior.